Leñador interrumpió una aposta donde la chica era el botín, y dijo, «Mi vida por la suya». El viento helado de febrero azotaba las montañas de Montana con la furia de 1000 demonios, arrastrando copos de nieve que se estrellaban contra las ventanas del salón, el ciervo dorado, como balas perdidas. Era una noche que parecía hecha para que los hombres malos hicieran cosas peores, y en Cedar Ridge, un pueblo minero que había conocido mejores días, la oscuridad traía consigo secretos que la luz del día no se atrevía a revelar. Samuel Morgan empujó las puertas batientes del establecimiento, sacudiendo la nieve de su abrigo de piel de oso, antes de adentrarse en el ambiente cargado de humo de tabaco y whisky barato. Sus botas, gastadas por años de caminar entre troncos y senderos de montaña, resonaron contra el suelo de madera mientras se dirigía hacia la barra. Sam era un hombre de complexión robusta, con manos que parecían talladas en roble y una mirada que había visto demasiado para sus 32 años. Su barba espesa, del color del café tostado, enmarcaba un rostro curtido por el sol y marcado por pequeñas cicatrices que contaban historias de días duros en los bosques. «Un whisky», murmuró al cantinero, un hombre calvo llamado Pete que conocía a Sam desde hacía 5 años, cuando el leñador había llegado al pueblo huyendo de fantasmas que nunca mencionaba. «Noche fría para estar fuera, Sam», comentó Pete mientras servía el líquido ámbar en un vaso que había visto mejores días. «Las noches frías mantienen a los demonios quietos», respondió Sam llevándose el vaso a los labios. El whisky le quemó la garganta, pero era un dolor familiar, reconfortante en su simplicidad. Fue entonces cuando el ruido lo alcanzó. No era el bullicio habitual del salón, conversaciones de borrachos, risas forzadas y el tintineo de monedas, sino algo diferente, algo que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Voces ásperas, carcajadas que sonaban más a ladridos de hienas, y por encima de todo, un silencio femenino que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Sam giró lentamente en su taburete, sus ojos azules como el hielo recorriendo el salón, hasta posarse en la mesa del fondo, donde 4 hombres estaban sentados alrededor de cartas desperdigadas y botellas de whisky. Los conocía de vista. Jake Morrison, un tipo fornido con cara de pocos amigos que se ganaba la vida cobrando deudas para cualquiera que pagara lo suficiente. Thomas, Tommy. Briggs, delgado como un alambre pero con ojos de serpiente que prometían veneno. Marcus Cole, un hombre de mediana edad con manos suaves que contrastaban con su reputación de usurero despiadado. Y el líder del grupo, Vincent Vince Crawford, un sujeto de aspecto elegante que vestía trajes caros pero cuyo corazón era más negro que el carbón de las minas cercanas. Pero no eran ellos lo que había captado la atención de Sam. Era la figura que se encontraba de pie junto a la mesa, inmóvil como una estatua de mármol, con las manos entrelazadas frente a ella y la mirada perdida en algún punto del suelo. Eleanor Hayes era una muchacha de apenas 22 años, con cabello castaño que caía en ondas suaves hasta sus hombros y piel pálida como la porcelana. Su vestido, que alguna vez había sido azul claro, ahora lucía desteñido y remendado en varios lugares, evidencia silenciosa de tiempos mejores que habían quedado atrás. «Vamos, muchachos», decía Crawford con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Las reglas están claras. El que gane esta mano se lleva todo el botín». Su mirada se deslizó hacia Eleanor con una lasciva que hizo que Sam sintiera náuseas. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Eleanor permaneció inmóvil, pero Sam pudo ver el ligero temblor de sus hombros, la forma en que sus nudillos se habían puesto blancos por la fuerza con que apretaba las manos. Era el tipo de quietud que precede a la tormenta, la calma desesperada de alguien que ha agotado todas sus opciones y ahora solo puede esperar que el destino sea misericordioso. «No es justo», murmuró una voz desde otra mesa, pero fue rápidamente silenciada por la mirada amenazadora de Morrison. Sam sintió que algo se removía en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Era como si una brasa que creía extinta comenzara a arder nuevamente, calentando partes de su alma que había mantenido congeladas desde Sarah. El recuerdo de su esposa muerta llegó como siempre lo hacía, sin avisar y con la fuerza de un puñetazo, pero esta vez no lo paralizó.
Esta vez lo impulsó a actuar. Se levantó del taburete con un movimiento fluido, el whisky olvidado sobre la barra. Sus pasos resonaron en el salón ahora silencioso, donde todas las conversaciones habían cesado y todos los ojos se habían vuelto hacia la mesa del fondo. Sam caminó con la determinación de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable, sus manos relajadas pero listas para cualquier cosa que pudiera suceder. «¿Y tú quién diablos eres?», gruñó Morrison, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola que llevaba en el costado. «Alguien que no puede quedarse callado», respondió Sam con voz tranquila pero firme. Sus ojos se encontraron con los de Eleanor por un instante, y en esa fracción de segundo, vio todo lo que necesitaba ver. Miedo, sí, pero también una dignidad inquebrantable que se negaba a ser aplastada, incluso en las circunstancias más desesperadas. Crawford se recostó en su silla, estudiando al recién llegado con la curiosidad de un gato que ha encontrado un ratón particularmente interesante. «¿Y qué te da derecho a interrumpir un juego privado entre caballeros?» «No veo a ningún caballero aquí», replicó Sam, sus palabras cortando el aire como cuchillos. «Solo veo a 4 cobardes que están usando a una muchacha como moneda de cambio». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un hacha. Los otros clientes del salón observaban con una mezcla de fascinación y horror, sabiendo que estaban presenciando algo que podría terminar en sangre. Pete, detrás de la barra, había dejado de limpiar vasos y mantenía una mano cerca de la escopeta que guardaba para emergencias. Briggs fue el primero en romper el silencio con una carcajada áspera. «¿Y qué propones hacer al respecto, leñador? ¿Vas a talarnos como si fuéramos árboles?» Sam no se inmutó ante la burla. En cambio, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de cuero que contenía todo el dinero que había ahorrado durante los últimos 5 años. $200 en oro, una fortuna para un hombre como él. La colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un disparo. «Mi vida por la suya», declaró con voz clara y firme. «Todo lo que tengo contra esa muchacha. Un solo juego, cartas limpias, y el ganador se lleva todo». Crawford miró la bolsa, luego a Sam, luego a Eleanor, que había levantado la vista por primera vez desde que había comenzado toda la situación. Sus ojos, verdes como los pinos en primavera, estaban llenos de lágrimas no derramadas y una sorpresa que parecía rivalizar con su miedo. «¿Estás loco?», susurró ella, su voz apenas audible por encima del silencio. «No me conoces. No sabes nada de mí». Sam la miró directamente a los ojos, y por un momento el resto del mundo desapareció. «Sé lo suficiente», dijo simplemente. Crawford se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una codicia que no podía ocultar. $200 eran más de lo que había visto junto en mucho tiempo, y la perspectiva de una ganancia fácil era demasiado tentadora para resistirse. «Muy bien, leñador», dijo lentamente, saboreando cada palabra. «Acepto tu apuesta. Pero que quede claro, si pierdes, no solo pierdes tu dinero, también te conviertes en mi empleado hasta que trabajes cada centavo que has puesto sobre esta mesa». Y ella, sus ojos se deslizaron hacia Eleanor, sigue siendo parte del trato original. Sam asintió, su expresión no cambiando ni un ápice. «Entendido. ¿Qué juego?» «Póker de 5 cartas, una sola mano. El destino decidirá». Sam tomó la silla vacía frente a Crawford, sintiendo el peso de todas las miradas del salón sobre él. Eleanor seguía de pie junto a la mesa, ahora temblando visiblemente, no solo por el frío, sino por la realización de que su destino estaba a punto de decidirse por las cartas que 2 hombres extraños sostenían en sus manos. Crawford barajó las cartas con la destreza de alguien que había pasado más tiempo jugando que trabajando honestamente. Sus dedos se movían con fluidez práctica, cada movimiento calculado para intimidar y impresionar. Sam observó cada detalle, cada giro de muñeca, cada forma en que las cartas se deslizaban unas sobre otras. Había aprendido hacía mucho tiempo que en situaciones como esta, la observación podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. «¿Nervioso, leñador?», preguntó Crawford mientras comenzaba a repartir las cartas boca abajo. «Debería estarlo», admitió Sam.
recogiendo sus cartas sin mirarlas aún. Pero curiosamente no lo estoy. Las cartas cayeron sobre la mesa con un susurro suave, 5 para cada hombre. El silencio en el salón era tan completo que se podía escuchar el crepitar del fuego en la chimenea y el viento que seguía azotando las ventanas. Eleanor cerró los ojos, sus labios moviéndose en lo que parecía una oración silenciosa. Sam recogió sus cartas lentamente, una por una, manteniendo su expresión completamente neutral mientras evaluaba su mano. Un par de ochos, un as, un rey y un 4 de diferentes palos. No era la mejor mano, pero había visto ganar con menos. Crawford, por otro lado, no podía ocultar completamente la satisfacción que cruzaba su rostro como una sombra fugaz. ¿Cambios?, preguntó Crawford, su voz teñida de una confianza que no auguraba nada bueno para Sam. Sam miró sus cartas una vez más, luego a Eleanor, que había abierto los ojos y lo miraba con una expresión de esperanza desesperada mezclada con resignación. Era una mirada que le recordó dolorosamente a Sarah en sus últimos días, cuando la fiebre la había consumido y él había sido incapaz de hacer nada para salvarla. No, dijo finalmente, colocando sus cartas boca abajo sobre la mesa. Juego con lo que tengo. Crawford soltó una risa que sonó más a ladrido. Un hombre que confía en su suerte. Me gusta eso. También puso sus cartas boca abajo. Yo tampoco cambio. El momento de la verdad había llegado. El silencio se volvió tan denso que parecía tener peso físico, presionando sobre los hombros de todos los presentes. Eleanor se había llevado una mano al pecho, donde Sam pudo ver que su corazón latía como el de un pájaro asustado. «Damas y caballeros», anunció Crawford con una teatralidad exagerada. «El momento que todos estábamos esperando». Volteó sus cartas con un flourish dramático. «Escalera al rey». Un murmullo colectivo recorrió el salón. Era una mano excelente, casi imposible de superar. Morrison y Briggs comenzaron a sonreír, anticipando ya su parte de las ganancias. Eleanor se tambaleó ligeramente, como si las piernas hubieran perdido la fuerza para sostenerla. Pero Sam no parecía inmutado. Con movimientos lentos y deliberados volteó sus propias cartas una por una. As de corazones, otro as, este de picas, un tercer as de tréboles. Crawford dejó de sonreír. Cuarto, as de diamantes. El silencio se volvió sepulcral. Y finalmente, el rey de corazones. Full house, dijo Sam tranquilamente, como si estuviera comentando el clima. Ases sobre reyes. La explosión de voces que siguió amenazó con levantar el techo del salón. Crawford se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Morrison había llevado la mano a su pistola, pero la mirada de advertencia de Pete y el sonido distintivo de un martillo being cocked lo detuvieron. «¡Imposible!», gritó Crawford. «Nadie tiene esa suerte. Estás haciendo trampa». Sam se levantó lentamente, sus movimientos controlados y fluidos. «La suerte no tuvo nada que ver con esto», dijo, recogiendo el dinero de la mesa y guardándolo en su bolsillo. «A veces un hombre simplemente sabe cuándo es el momento de apostar por lo correcto». Se volvió hacia Eleanor, que lo miraba con una expresión de asombro que rayaba en lo sublime. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a caer, pero ahora eran lágrimas de alivio, no de desesperación. «Señorita», dijo Sam, quitándose su sombrero en un gesto de cortesía que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento, «¿me permitiría acompañarla a casa?». Eleanor asintió, incapaz de encontrar palabras. Crawford seguía de pie detrás de la mesa, su rostro rojo de ira, pero sabía que había perdido. Las reglas del juego habían sido claras, y aunque le doliera admitirlo, había jugado limpio. Morrison y Briggs lo miraban con una mezcla de decepción y respeto grudging por el leñador que había aparecido de la nada para cambiar el curso de la noche. Sam ofreció su brazo a Eleanor, quien lo tomó con manos temblorosas. Mientras caminaban hacia la salida, él se detuvo y se volvió hacia Crawford una última vez. «Por cierto», dijo con una sonrisa que no tenía nada de amable, «la próxima vez que quieras apostar con la vida de alguien, asegúrate de que sea la tuya». Y con esas palabras, Sam y Eleanor salieron del salón El Ciervo Dorado,
Hacia la noche helada de Montana, donde la nieve seguía cayendo como confeti del cielo, cubriendo el mundo con un manto blanco que prometía nuevos comienzos. Detrás de ellos el salón gradualmente regresó a la vida, pero el rumor de lo que había sucedido esa noche se extendería por Cedar Ridge como wildfire, convirtiéndose en la clase de leyenda que los hombres contarían junto al fuego durante los largos inviernos que estaban por venir. Pero para Sam y Eleanor, caminando lado a lado bajo la luz tenue de las estrellas, la verdadera historia apenas había comenzado. El viento había amainado considerablemente cuando Sam y Eleanor salieron del salón, pero el frío seguía siendo cortante como una navaja. Los copos de nieve caían ahora en danza lenta, iluminados por la luz amarillenta que se filtraba a través de las ventanas de las pocas casas que aún mantenían lámparas encendidas a esa hora. Cedar Ridge parecía un pueblo fantasma, con sus calles vacías y el único sonido siendo el crujir de la nieve bajo sus botas. Eleanor caminaba en silencio junto a Sam, su brazo entrelazado con el de él más por necesidad que por costumbre. Sus piernas aún temblaban por la tensión de la noche, y en más de una ocasión sintió que podría desplomarse si no fuera por la solidez reassuring del hombre a su lado. No podía dejar de mirarlo de reojo, tratando de descifrar qué clase de persona arriesgaría todo por una completa desconocida. «Vivo en la casa amarilla al final de la calle principal», murmuró finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos desde que salieron del salón. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas, aunque apenas había hablado en toda la noche. Sam asintió sin decir palabra, ajustando su paso al de ella. Notó que Eleanor caminaba con cierta rigidez, favoreciendo ligeramente su pie izquierdo, y que sus manos, incluso a través de los guantes gastados, estaban heladas. Su abrigo, que había visto mejores días, era demasiado delgado para el clima brutal de Montana, y Sam pudo ver que estaba tiritando a pesar de sus esfuerzos por controlarlo. Sin una palabra, se detuvo y comenzó a desabrocharse su abrigo de piel de oso. «¿Qué está haciendo?», preguntó Eleanor deteniéndose también y mirándolo con alarma. «Usted está congelándose», respondió Sam simplemente quitándose el pesado abrigo. «Y yo he pasado suficientes noches a la intemperie como para saber que un poco de frío no me va a matar». Eleanor retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No puedo aceptar eso. Ya ha hecho demasiado por mí esta noche». Sam la miró directamente a los ojos, y en la tenue luz de la calle, Eleanor pudo ver que eran de un azul intenso, del color del cielo de montaña en un día despejado. Había algo en esa mirada que la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo, una profundidad que hablaba de experiencias que un hombre de su edad no debería haber vivido. «Señorita Hayes», dijo con voz suave pero firme, «hace 5 años llegué a este pueblo con nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón roto. Pete me dio trabajo cargando leña para el salón, y después conseguí trabajo en el aserradero de Morrison. Durante todo este tiempo, he vivido solo, trabajado solo, y he mantenido mis problemas para mí mismo. Esta noche es la primera vez en 5 años que hago algo por alguien más». Extendió el abrigo hacia ella. «Por favor, permítame sentir que sirvo para algo más que cortar árboles». Había algo en su voz, una vulnerabilidad cuidadosamente controlada, que hizo que Eleanor sintiera un nudo en la garganta. Lentamente, extendió los brazos y permitió que él le pusiera el abrigo sobre los hombros. Era tan grande que la envolvía completamente, y tan cálido que sintió inmediatamente como si hubiera entrado en una casa con una chimenea encendida. «Gracias», murmuró, hundiéndose en el calor del abrigo. «Pero, ¿cómo sabe mi apellido?». Sam comenzó a caminar de nuevo, metiendo las manos en los bolsillos de su camisa de franela. «Este es un pueblo pequeño, señorita. Todo el mundo conoce la historia de Eleanor Hayes, la hija del doctor que murió tratando de salvar a la mitad de Cedar Ridge durante la epidemia de tifus del año pasado». Eleanor sintió que se le cerraba la garganta. Su padre había sido más que un médico para la gente del pueblo. Había sido un santo secular, un hombre que había trabajado día y noche durante el brote, negándose a cobrar por sus servicios cuando la gente no podía pagar, y que finalmente había sucumbido a la misma enfermedad que había luchado tan desesperadamente por combatir. «También sé»,
continuó Sam suavemente, que cuando murió, dejó más deudas de las que había dinero para pagarlas, porque era el tipo de hombre que creía que curar a la gente era más importante que cobrarles. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eleanor, calientes contra su piel fría. No debería haber sido así, susurró. Él era un buen hombre, el mejor hombre que conocí. No merecía morir así, y yo no merecía quedarme con sus deudas. Habían llegado a la casa amarilla, que en realidad había perdido la mayor parte de su pintura, y ahora lucía más gris que amarilla, bajo la nieve. Era una casa pequeña, pero bien construida, con un porche que había visto mejores días y ventanas que habían sido reparadas más de una vez con tablones de madera. Sam pudo ver que el jardín, ahora cubierto de nieve, había sido cuidado con amor, y que alguien había tratado de mantener la propiedad lo mejor posible, a pesar de las obvias limitaciones económicas. Eleanor se detuvo frente a los escalones del porche, sus manos temblando mientras buscaba las llaves en su bolsillo. «Señor Morgan», dijo sin mirarlo, «necesito que entienda algo. Crawford y sus hombres, ellos tenían razón técnicamente. Mi padre les debía dinero, mucho dinero. Remedios, equipos médicos, hasta el ataúd en el que lo enterramos. Cuando murió, esas deudas pasaron a ser mías». Sam escuchó en silencio, observando cómo ella luchaba con las palabras que claramente la avergonzaban. «Traté de conseguir trabajo», continuó, su voz apenas audible. «Pero en un pueblo como este, las oportunidades para una mujer soltera son limitadas. Y cada mes que no podía pagar, la deuda crecía. Los intereses, las penalizaciones». Se detuvo, temblando, y Sam se dio cuenta de que no era solo por el frío. «Hace 3 días Crawford me dijo que si no pagaba todo lo que debía para el final de la semana, él encontraría otra manera de que le pagara». La implicación de sus palabras golpeó a Sam como un puñetazo en el estómago. «Hijo de perra», murmuró, su voz cargada de una furia controlada. Eleanor finalmente encontró las llaves y las sostuvo en su mano, pero no hizo movimiento alguno para abrir la puerta. «¿Por qué lo hizo?», preguntó de repente volviéndose para mirarlo. «¿Por qué arriesgó todo por alguien que ni siquiera conoce?». Sam estuvo en silencio por un largo momento, mirando hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos en la distancia. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono distante, como si estuviera recordando algo de muy lejos. «Hace 5 años, estaba casado con una mujer llamada Sara. Vivíamos en Colorado, en un pequeño rancho que habíamos construido juntos. Ella era como la luz del sol después de una tormenta. La clase de persona que hacía que todo lo malo del mundo pareciera manejable». Se detuvo, y Eleanor pudo ver que sus manos se habían cerrado en puños. Enfermó durante el invierno. Fiebre, tos que no se quitaba. El médico más cercano estaba a 2 días de viaje, y el clima era demasiado malo para hacer el viaje. Eleanor sintió que se le encogía el corazón, adivinando ya el final de la historia. «La perdí», dijo Sam simplemente. «La perdí porque no había nadie que pudiera ayudarla. Nadie que se preocupara lo suficiente por hacer lo correcto cuando importaba. Vendí todo lo que teníamos, empaqué lo poco que pude cargar y vine aquí pensando que podría dejar atrás el dolor». Miró directamente a Eleanor. «Pero esta noche, cuando la vi allí parada, vi algo en sus ojos que reconocí. La misma dignidad que Sara tenía, la misma fuerza silenciosa. Y me di cuenta de que tal vez Dios me había puesto en ese lugar, en ese momento, para hacer lo que nadie hizo por ella». El silencio que siguió fue diferente al que había compartido mientras caminaban. Este estaba cargado de comprensión mutua, de 2 personas que habían conocido la pérdida y habían encontrado en el otro alguien que entendía el peso de la soledad. Eleanor abrió lentamente la puerta de su casa, pero se detuvo en el umbral. «Señor Morgan, Sam, no sé cómo podré pagarle algún día lo que hizo esta noche. No me debe nada», respondió él, comenzando ya a alejarse. «Solo, cuídese. Este pueblo puede ser duro con las personas que están solas». «Espere», gritó Eleanor saliendo al porche. Sam se detuvo y se volvió. «¿Cuándo lo veré de nuevo?». Sam sonrió por primera vez desde que Eleanor lo había conocido.
una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro. Soy un leñador en un pueblo pequeño, señorita Hayes. No hay muchos lugares donde pueda esconderme. Y con esas palabras, desapareció en la noche, dejando a Eleanor parada en su porche, envuelta en su abrigo que olía a pino y trabajo honesto, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Pero ninguno de los dos sabía que Crawford, Morrison y Briggs estaban en ese momento en la oficina trasera del salón, planeando cómo recuperar lo que consideraban suyo por derecho. Y ninguno sabía que Thomas Cole, el usurero silencioso, tenía planes propios que harían que la apuesta de esa noche pareciera un juego de niños. La nieve siguió cayendo sobre Cedar Ridge, cubriendo los secretos del pueblo con un manto blanco que prometía pureza, pero no podía limpiar los corazones de los hombres. Y en algún lugar entre el salón y la casa amarilla, dos almas solitarias habían encontrado algo que ninguno había estado buscando, pero ambos habían necesitado desesperadamente. Una razón para creer que la bondad aún existía, en un mundo que a menudo parecía haberla olvidado. Eleanor entró finalmente a su casa, colgando el abrigo de Sam en el gancho junto a la puerta, respirando profundamente su aroma a bosque y honestidad. Por primera vez en meses, se sintió segura, pero la seguridad, como ella pronto descubriría, era un lujo que las personas como ella no podían permitirse por mucho tiempo. En su cabaña al borde del bosque, Sam se preparó para dormir en su cama solitaria, pero el sueño no llegó fácilmente. Sus pensamientos siguieron regresando a los ojos verdes de Eleanor, a la forma en que había temblado cuando Crawford había hablado de ella como si fuera propiedad, a la dignidad silenciosa con la que había soportado la humillación. Había algo en ella que despertaba partes de su corazón que había creído muertas y enterradas con Sarah, pero Sam Morgan era un hombre práctico y sabía que salvar a alguien una vez no significaba que podría salvarlos para siempre. Los hombres como Crawford no olvidaban fácilmente, y las deudas en un pueblo como Cedar Ridge tenían la costumbre de multiplicarse cuando menos te lo esperabas. Mientras la nieve continuaba cayendo y el pueblo se asentaba en el silencio de la madrugada, fuerzas se movían en la oscuridad que pondrían a prueba no solo la resolución de Sam, sino también los sentimientos que había comenzado a desarrollar por una mujer que había aparecido en su vida como un milagro, envuelto en desgracia. La verdadera prueba de su carácter estaba aún por llegar. Los 3 días que siguieron a la noche en el salón pasaron como un sueño extraño para Eleanor Hayes. Por primera vez en meses, pudo caminar por las calles de Cedar Ridge sin sentir el peso de las miradas cargadas de lástima, o, peor aún, de especulación maliciosa. La noticia de lo que había ocurrido en el Ciervo Dorado se había extendido por el pueblo como pólvora, y aunque algunos murmuraban que había sido demasiado bueno para ser verdad, la mayoría de los habitantes respetables del pueblo parecían aliviados de que alguien finalmente hubiera puesto en su lugar a Crawford y su pandilla. Eleanor había devuelto el abrigo de Sam al segundo día, llevándolo personalmente al aserradero donde él trabajaba. Había sido un encuentro breve pero significativo. Sam había estado cortando troncos cuando ella llegó, su hacha moviéndose en un ritmo constante y poderoso que hablaba de años de experiencia. El sonido del metal contra la madera había cesado abruptamente cuando la vio acercarse, y por un momento se habían quedado mirando el uno al otro sin saber muy bien qué decir. «Su abrigo», había dicho ella finalmente, extendiendo la prenda cuidadosamente doblada. «Lo lavé y lo remendé donde tenía algunos desgarros». Sam había tomado el abrigo, sus dedos rozando los de ella por un instante que había parecido durar una eternidad. No tenía que molestarse, había murmurado, pero sus ojos le decían algo diferente. «Quería hacerlo», había respondido Eleanor sintiendo cómo el calor subía por sus mejillas. «Es lo menos que podía hacer». Habían intercambiado algunas palabras más, comentarios sobre el clima, preguntas corteses sobre el trabajo, pero debajo de la conversación superficial había corrido una corriente de algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Ahora, mientras Eleanor barría el porche de su casa en la mañana del 4.º día, no podía dejar de pensar en esos ojos azules y en las manos callosas
que habían sostenido cartas suficientemente buenas para cambiar su vida. El aire matutino era cristalino y frío, y su aliento formaba pequeñas nubes mientras trabajaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el frío fuera su enemigo. Fue entonces cuando vio a Martha Williamson acercándose por el sendero, su rostro redondo brillando con esa expresión de urgencia que las mujeres del pueblo adoptaban cuando tenían noticias importantes que compartir. Martha era la esposa del tendero, y la fuente no oficial de información de Cedar Ridge, una mujer bondadosa, pero incurablemente chismosa, que conocía los secretos de todos, antes de que ellos mismos se dieran cuenta de que los tenían. «Eleanor, querida», jadeó Martha mientras subía los escalones del porche, claramente sin aliento por la prisa con la que había caminado. «Necesito hablar contigo. Es importante». Eleanor dejó la escoba a un lado, sintiendo inmediatamente que su estómago se encogía con una aprensión familiar. En su experiencia, cuando la gente decía que tenían noticias importantes, rara vez eran buenas noticias. «¿Qué sucede, Martha?», preguntó, tratando de mantener su voz tranquila. Martha miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Luego se inclinó más cerca. «Es sobre Crawford y sus hombres. Mi Harold estaba en el salón anoche y escuchó algo que te va a preocupar». Eleanor sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué escuchó?» «Crawford está furioso por lo que pasó la otra noche. Furioso como nunca lo habían visto. Dice que nadie lo humilla de esa manera y que va a recuperar lo que es suyo, sin importar lo que tenga que hacer». Martha bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspiratativo. «Pero no va a ir tras el señor Morgan directamente. Es demasiado inteligente para eso. Va a ir tras ti». El mundo pareció inclinarse ligeramente alrededor de Eleanor. «¿Qué quieres decir?» «Dice que la deuda original sigue siendo válida, que lo que pasó en el salón fue solo un juego, pero que los documentos que firmaste cuando tu padre murió siguen siendo legales. Está planeando llevarte ante el juez Morrison mañana por la mañana». Eleanor se dejó caer pesadamente en una de las sillas del porche, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El juez Morrison era primo de Jake Morrison, el matón de Crawford, y tenía fama de fallar siempre a favor de quienes tenían más dinero que principios. «Pero hay más», continuó Martha, su expresión volviéndose aún más sombría. «Harold también oyó a Cole hablando con Crawford. Aparentemente tu padre le debía dinero a él también, dinero que ni siquiera sabías que existía. Dice que tiene documentos que lo prueban». Eleanor sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Eso es imposible. Conocía todas las deudas de mi padre. Revisé cada papel, cada recibo». «Querida», dijo Martha suavemente, tomando la mano de Eleanor entre las suyas. «Cole es usurero desde hace 20 años. Si él dice que tiene documentos, probablemente los tiene. Y si no los tiene, los conseguirá». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del viento entre los pinos y el distante golpear del hacha de Sam en el aserradero. Eleanor se quedó mirando sus manos, tratando de procesar la magnitud de lo que Martha le había dicho. Había creído, durante 3 días gloriosos, que sus problemas habían terminado. Ahora se daba cuenta de que apenas habían comenzado. «¿Qué voy a hacer?», susurró más para sí misma que para Martha. Antes de que Martha pudiera responder, el sonido de cascos de caballos resonó por la calle. Ambas mujeres levantaron la vista para ver a 3 hombres montados acercándose a la casa. Crawford iba adelante, vestido con un traje negro que lo hacía parecer un empresario de pompas fúnebres, seguido por Morrison y Cole. Sus caras no mostraban ninguna emoción, pero había algo en la forma en que se sentaban en sus monturas que transmitía una amenaza silenciosa pero clara. «Señorita Hayes», dijo Crawford, tocándose el ala del sombrero en un gesto de falsa cortesía mientras detenía su caballo frente a la casa. «Espero que esté disfrutando de su breve respiro». Eleanor se puso de pie lentamente, sintiendo como las piernas le temblaban pero decidida a no mostrar miedo. «Señor Crawford, no esperaba verlo tan pronto después de su desafortunada noche en el salón». La sonrisa que cruzó el rostro de Crawford no tenía nada de humor. «Ah, sí, esa noche. Una demostración muy entretenida por parte del señor Morgan. Pero me temo que hubo un malentendido».
Verá, la apuesta que él ganó cubría solo mis reclamos inmediatos. No cubría las deudas previas que usted contrajo con el señor Cole aquí presente. Cole se adelantó en su montura sacando un conjunto de papeles de su abrigo. Documentos legales, señorita Hayes, firmados por su padre 6 meses antes de su muerte. $500 prestados para medicinas durante la epidemia, más intereses acumulados. El total ahora asciende a $800. Eleanor sintió como si le hubieran vaciado los pulmones de aire. Mi padre nunca me habló de ningún préstamo con usted. Los hombres orgullosos rara vez hablan de sus deudas con sus hijas, respondió Cole con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero las deudas existen independientemente de si se discuten o no. Martha, que había permanecido en silencio hasta ahora, se adelantó. ¿Y cómo sabemos que esos documentos son reales? Cualquiera puede falsificar una firma. Morrison soltó una risa áspera. ¿Está acusando al señor Cole de falsificación, señora Williamson? Esa es una acusación muy seria. No estoy acusando a nadie de nada, replicó Martha, pero Eleanor pudo ver que estaba asustada. Solo digo que es conveniente que estos documentos aparezcan justo ahora. Crawford volvió a hablar, su voz adoptando un tono de falsa preocupación. Entiendo la confusión, señorita Hayes. Es por eso que he decidido ser generoso. Mañana por la mañana, a las 10, nos encontraremos en la oficina del juez Morrison para resolver este asunto legalmente. Si usted puede pagar la deuda completa en ese momento, consideraremos el asunto cerrado. Si no puede, se encogió de hombros con indiferencia estudiada. Bueno, el juez decidirá la forma apropiada de restitución. Con esas palabras, los 3 hombres espolearon sus caballos y se alejaron, dejando a Eleanor y Martha paradas en el porche, mirando cómo desaparecían por la calle principal como una tormenta que se aleja pero promete regresar. Eleanor se desplomó de nuevo en la silla, sintiendo como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. $800 podían también haber sido 8,000 para alguien en su situación. Era una suma imposible, una montaña que no podía escalar. Tengo que decirle a Sam, murmuró, poniéndose de pie con determinación súbita. Martha la agarró del brazo. Eleanor, no puedes pedirle más. Ya hizo demasiado. Los hombres como él son buenos, pero tienen límites. Eleanor se soltó suavemente de la mano de Martha. No voy a pedirle nada, pero necesita saber lo que está pasando. Crawford no va a parar aquí. Va a seguir buscando maneras de vengarse hasta que consiga lo que quiere. 20 minutos después, Eleanor caminaba por el sendero que llevaba al aserradero, sus botas crujiendo sobre la nieve parcialmente derretida. Había cambiado su vestido de trabajo por su único vestido decente, uno azul marino que su madre había hecho años atrás, y que Eleanor había conservado cuidadosamente para ocasiones especiales. No estaba segura de por qué había sentido la necesidad de vestirse mejor para ver a Sam. Solo sabía que quería verse lo mejor posible cuando le contara que el sacrificio que había hecho por ella había sido en vano. El aserradero estaba en pleno funcionamiento cuando llegó, con el sonido de las sierras llenando el aire y el olor a madera fresca mezclándose con el aroma a pino de los bosques circundantes. Eleanor se detuvo en la entrada, buscando con la mirada entre los trabajadores hasta que vio a Sam cerca de la parte trasera, cargando troncos sobre un carro tirado por bueyes. Él la vio casi inmediatamente, como si hubiera sentido su presencia. Dejó caer el tronco que estaba cargando, y se limpió las manos en los pantalones mientras caminaba hacia ella, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación al ver su cara. «Eleanor», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar por encima del ruido. «¿Qué está mal?» Ella le contó todo. La visita de Martha, la llegada de Crawford y sus hombres, los documentos de Cole, la cita con el juez al día siguiente. Sam escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada palabra. Cuando ella terminó, él estuvo en silencio por un largo momento, mirando hacia las montañas que se alzaban más allá del aserradero. Finalmente, se volvió hacia ella con una expresión que Eleanor no pudo descifrar. $800, dijo lentamente. Sam, no estoy aquí para pedirte dinero, dijo Eleanor rápidamente. Solo quería que supieras lo que estaba pasando.
Crawford va a seguir viendo esto como algo personal contigo, y no quiero que sufras las consecuencias por algo que hiciste por mí. Sam la miró directamente a los ojos. ¿Y qué va a pasar contigo mañana cuando te presentes ante el juez sin el dinero? Eleanor intentó sonreír, pero no lo logró completamente. Supongo que descubriré qué tan creative puede ser Crawford cuando se trata de cobrar deudas. La expresión de Sam se endureció. Eso no va a pasar. Sam, no, dijo él con una firmeza que no admitía argumentos. No va a pasar. No mientras yo pueda hacer algo al respecto. Eleanor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No puedes seguir salvándome. No es justo para ti. Ya has perdido suficiente por mi culpa. Sam se acercó a ella, tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo a pesar del aire frío. ¿Sabe que perdí realmente la otra noche en el salón, Eleanor? Ella negó con la cabeza, no confiando en su voz. Perdí el miedo, dijo suavemente. Por 5 años he vivido con miedo. Miedo de sentir algo por alguien, miedo de que si me importara algo, lo perdería como perdí a Sara. Pero cuando la vi parada junto a esa mesa, con esos hombres hablando de usted como si fuera ganado, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Ya me importaba. Y si iba a perderla de todas maneras, al menos iba a ser luchando. Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. Sam, mañana por la mañana, continuó él, voy a estar en esa oficina con usted. Y vamos a enfrentar esto juntos, como debería ser. Pero ¿y el dinero? ¿Cómo vamos a conseguir $800 antes de mañana? Sam sonrió. Y por primera vez desde que Eleanor lo conocía fue una sonrisa sin sombras. Déjeme preocuparme por eso. Solo confíe en mí una vez más. Eleanor asintió, sintiendo como una mezcla de esperanza y temor luchaban en su pecho. No sabía qué plan tenía Sam, pero sabía que cualquier cosa que fuera la enfrentarían juntos. Y por alguna razón, eso hacía que hasta lo imposible pareciera al alcance de sus manos. Pero ninguno de ellos sabía que Crawford había estado observando desde las sombras del bosque cercano, y que sus planes iban mucho más allá de simplemente cobrar una deuda. La verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. La oficina del juez Morrison olía a whisky viejo y papeles amarillentos cuando Eleanor y Sam entraron a las 10 en punto de la mañana siguiente. Era una habitación pequeña y sombría, con estantes llenos de libros de leyes que parecían no haber sido tocados en años, y una ventana sucia que apenas dejaba pasar la luz del sol invernal. El juez Morrison, un hombre corpulento con bigote gris y ojos pequeños y astutos, estaba sentado detrás de un escritorio que había visto mejores días, flanqueado por Crawford, Cole y Jake Morrison, quien observaba a Sam con una mezcla de respeto reticente y hostilidad mal disimulada. Eleanor había pasado la noche anterior sin dormir, dando vueltas en su cama mientras se preguntaba qué plan tendría Sam. Él había aparecido en su puerta esa mañana puntualmente a las 9:30, vestido con su mejor camisa y pantalones, el cabello peinado hacia atrás y una expresión de determinación tranquila que no revelaba nada de lo que pensaba hacer. Cuando ella le había preguntado sobre el dinero, él simplemente le había dicho que todo estaría bien. Bien, bien, gruñó el juez Morrison, ajustándose los anteojos y mirando los papeles que tenía frente a él. Entiendo que tenemos aquí un asunto de deuda pendiente. Señor Cole, presente su caso. Cole se adelantó con la confianza de un hombre que sabía que tenía todas las cartas a su favor. Desplegó los documentos sobre el escritorio del juez con un flourish teatral. Su señoría, estos documentos muestran claramente que el difunto Dr. Hayes tomó un préstamo de $500 de mi institución financiera el 15 de agosto del año pasado. El préstamo fue asegurado con la firma del doctor y tenía un interés del 25% anual, compuesto mensualmente. El juez examinó los papeles con la minuciosidad de un hombre que quería parecer imparcial, pero ya había tomado su decisión. Los documentos parecen estar en orden. Señorita Hayes, ¿reconoce la firma de su padre? Eleanor se acercó al escritorio, sus piernas temblando ligeramente mientras estudiaba los papeles. La firma se parecía a la de su padre, pero había algo en ella que no le parecía correcto. Las letras eran demasiado uniformes, demasiado perfectas. Su padre, que había sufrido de artritis en sus últimos años,
Había desarrollado un temblor distintivo en su escritura que no estaba presente en estos documentos. La firma se parece a la de mi padre, dijo cuidadosamente, pero algo no está bien. Mi padre nunca me habló de este préstamo, y él me contaba todos sus asuntos financieros. Crawford soltó una risa despectiva. Los padres no siempre comparten sus preocupaciones financieras con sus hijas, especialmente cuando esas preocupaciones implican admitir que han fallado como proveedores. Eleanor sintió que la ira se encendía en su pecho ante la cruel observación, pero Sam le puso una mano tranquilizadora en el brazo antes de que pudiera responder. Su señoría, dijo Sam con voz tranquila pero firme. Me gustaría examinar esos documentos más de cerca. El juez Morrison frunció el ceño. ¿Y usted quién es en este asunto, señor Morgan? Que yo sepa, usted no tiene relación legal con la señorita Hayes o con esta deuda. Tengo la intención de convertirme en parte interesada, respondió Sam, metiendo la mano en su bolsillo interior. Estoy aquí para ofrecer el pago completo de la deuda. Un murmullo de sorpresa recorrió la pequeña habitación. Crawford se enderezó en su silla, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y frustración. Cole se inclinó hacia adelante, claramente interesado en ver cómo se desarrollaría esta nueva situación. Sam sacó una bolsa de cuero considerablemente más grande que la que había usado en el salón, y la colocó sobre el escritorio con un golpe seco que resonó como un trueno en el silencio. $800 en oro según la cantidad reclamada. Eleanor lo miró con asombro absoluto. Sam, ¿de dónde? Él le dirigió una sonrisa pequeña pero significativa. Resulta que un leñador que ha trabajado duro durante 5 años y que nunca ha gastado dinero en nada más que lo esencial, puede ahorrar más de lo que la gente piensa. Pero Crawford se puso de pie abruptamente, su rostro enrojeciendo de ira. Un momento. Esto no es tan simple como pagar el dinero y marcharse. Hay otros asuntos que considerar. El juez Morrison miró a Crawford con interés. ¿Qué clase de asuntos? Crawford sonrió, y Eleanor sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Asuntos de compensación adicional por la humillación pública que sufrí en el salón la otra noche. Mi reputación ha sido dañada, mi autoridad desafiada públicamente. Eso requiere una reparación que va más allá del simple pago de dinero. Sam se acercó un paso a Crawford, su postura relajada pero lista para la acción. ¿Qué clase de reparación tiene en mente? Un duelo, dijo Crawford, saboreando las palabras como si fueran vino fino. Pistolas al amanecer. El ganador se queda con todo. El dinero, la muchacha, y la satisfacción de haber demostrado quién es el mejor hombre. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber cortado con un cuchillo. Eleanor sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor, comprendiendo finalmente la verdadera naturaleza del juego que Crawford había estado jugando desde el principio. Es una trampa, susurró, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Esto ha sido una trampa desde el principio. Crawford se volvió hacia ella con una sonrisa que era pura maldad. ¿Trampa? No, señorita Hayes. Esto es justicia. Su salvador quiere jugar al héroe, que demuestre si realmente está dispuesto a morir por usted. Sam estudió a Crawford por un largo momento, sus ojos azules tan fríos como el hielo de montaña. ¿Y si declino su invitación? Entonces, intervino el juez Morrison, me temo que tendré que fallar a favor del señor Crawford en todos los asuntos. La deuda deberá ser pagada no solo con dinero, sino con servicios prolongados por parte de la señorita Hayes. Eleanor sintió que se le cerraba la garganta. ¿Servicios? Cole se inclinó hacia adelante con una sonrisa desagradable. Trabajo doméstico, por supuesto. Limpieza, cocina, lavandería, todo muy apropiado y legal. Pero todos en la habitación sabían que Crawford tenía planes que iban mucho más allá del trabajo doméstico, y que una vez que Eleanor estuviera bajo su control, no habría límite para lo que podría exigir de ella. Sam permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, su mirada moviéndose entre Crawford y Eleanor. Finalmente, asintió lentamente. «Acepto», dijo con voz tranquila. «Pistolas al amanecer». Eleanor se volvió hacia él con horror. «Sam, no, no puedes hacer esto».
Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que la tranquilizó y la aterrorizó al mismo tiempo. Una paz absoluta, como la de un hombre que había encontrado finalmente su propósito. Eleanor, dijo suavemente tomando sus manos entre las suyas sin importarle quién estuviera observando. Hay algunas cosas por las que vale la pena luchar, incluso si las probabilidades están en tu contra. Crawford aplaudió con falso entusiasmo. Excelente. Mañana al amanecer, entonces. En el claro junto al río, donde todos puedan ver que todo se hace de manera honorable. Hay una condición, dijo Sam, sin apartar la mirada de los ojos de Eleanor. Sin importar el resultado del duelo, la deuda se considera pagada completamente. Si yo gano, la señorita Hayes queda libre de todas las obligaciones. Si usted gana, toma mi dinero y considera el asunto cerrado. Crawford vaciló por un momento, claramente no satisfecho con los términos, pero finalmente asintió. Muy bien. Pero si yo gano y usted muere, ella tendrá que vivir con el conocimiento de que un hombre murió por nada. Esa noche, Eleanor no pudo comer ni dormir. Sam había insistido en caminar con ella hasta su casa después de la reunión con el juez, pero había declinado su invitación a entrar. En cambio, se había quedado en el porche, hablando con ella hasta bien entrada la noche sobre todo excepto el duelo que se avecinaba. ¿Por qué está haciendo esto?, le había preguntado finalmente, cuando ya no pudo contenerse más. Sam había estado en silencio por un largo momento, mirando las estrellas que brillaban con claridad cristalina en el cielo despejado de montaña. ¿Recuerda lo que le dije sobre Sarah? Eleanor asintió. La perdí porque no pude hacer nada para salvarla. Las circunstancias fueron más fuertes que yo. Se volvió para mirarla directamente. Esta vez, las circunstancias no van a ganar. ¿Y si mueres?, susurró ella, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Sam se acercó y, con una ternura que la sorprendió, le secó las lágrimas con sus pulgares. Entonces habré muerto siendo el hombre que quería ser, no el cobarde que he sido durante los últimos 5 años. No eres un cobarde, protestó ella. Eres el hombre más valiente que he conocido. Sam sonrió y se inclinó para besarla suavemente en la frente. Entonces merezco una oportunidad de demostrarlo. Ahora, mientras Eleanor yacía en su cama mirando el techo, podía escuchar el viento susurrando entre los pinos y el distante aullar de un lobo en las montañas. En algún lugar del pueblo, sabía que Sam también estaba despierto, preparándose para lo que podría ser el último amanecer de su vida. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Thomas Cole había estado muy ocupado esa noche, visitando silenciosamente la herrería donde había persuadido al herrero borracho para que alterara sutilmente una de las pistolas del duelo. Crawford había sido muy específico en sus instrucciones. El arma debía disparar, pero no con la precisión suficiente para ser letal desde la distancia acordada. El plan era simple pero efectivo. Sam fallaría su disparo debido al arma defectuosa, y Crawford tendría una oportunidad clara para un tiro letal. Sería un accidente lamentable, un caso de armas defectuosas, y nadie podría probarlo. Pero Cole no había contado con que Sam Morgan no era solo un leñador. Era un hombre que había servido como explorador del ejército durante 5 años antes de casarse con Sarah, un hombre que conocía las armas de fuego como otros hombres conocían sus herramientas de trabajo. Y Sam había pasado esa noche no solo preparándose mentalmente para el duelo, sino también examinando cuidadosamente las pistolas que usarían, notando inmediatamente las alteraciones sutiles que alguien había hecho en una de ellas. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar las montañas, pintando el cielo de rosa y oro, Sam Morgan caminó hacia el claro junto al río, con una sonrisa pequeña pero genuina en su rostro. Sabía exactamente qué arma elegiría Crawford, y tenía sus propios planes para asegurar que la justicia prevaleciera. El duelo que estaba a punto de comenzar no sería solo entre 2 hombres por una mujer. Sería entre la corrupción que había infectado Cedar Ridge y la esperanza de que la decencia todavía pudiera triunfar en un mundo que a menudo parecía haberla olvidado. Y mientras Eleanor se vestía con manos temblorosas para ser testigo del evento que determinaría su destino, no sabía que el hombre por el que había llegado a sentir algo más profundo que gratitud
Ya había tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que, sin importar lo que pasara en los próximos minutos, ella sería libre. El claro junto al río se llenó rápidamente de espectadores mientras el sol se alzaba sobre las montañas de Montana, trayendo consigo un día que cambiaría para siempre las vidas de todos los presentes. Y en el centro de todo, dos hombres se prepararon para un enfrentamiento que tendría consecuencias que ninguno de ellos podía imaginar completamente. La historia de Samuel Morgan y Eleanor Hayes estaba a punto de alcanzar su clímax, pero el final que esperaba a todos sería muy diferente a lo que cualquiera había anticipado. Crawford llegó al claro con la confianza de un hombre que sabía que tenía todas las ventajas. Había elegido como padrino a Jake Morrison, quien llevaba la caja de pistolas con una sonrisa arrogante que prometía que todo saldría según el plan. Del lado de Sam estaba Pete, el cantinero, quien había cerrado el salón temprano para servir como testigo de lo que esperaba no fuera el final de la vida del único hombre decente que había conocido en años. Eleanor llegó en el momento exacto en que el sol se alzaba completamente sobre el horizonte, acompañada por Martha Williamson y un número creciente de habitantes del pueblo que habían venido a presenciar el espectáculo. Su rostro estaba pálido como la nieve recién caída, pero había una determinación en sus ojos que spoke de una mujer que había decidido enfrentar su destino con dignidad, sin importar cuál fuera el resultado. Sam la vio llegar y le dirigió una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero no podía ocultar completamente la gravedad de la situación. Había pasado los últimos minutos revisando mentalmente cada detalle de lo que estaba a punto de hacer, asegurándose de que había considerado todas las variables. «Caballeros», anunció el juez Morrison con pompa oficial, «las reglas son simples. 20 pasos entre ustedes se volverán al mismo tiempo cuando yo dé la señal, y cada uno tendrá un disparo. Que Dios tenga misericordia del alma del perdedor». Crawford se acercó a la caja de pistolas, fingiendo examinar ambas armas antes de seleccionar la que sabía había sido alterada, para su oponente. Con una sonrisa de falsa cortesía, le ofreció esa pistola a Sam. «Elija su arma, señor Morgan». Sam tomó la pistola sin vacilar, sintiendo inmediatamente el peso ligeramente alterado que confirmaba sus sospechas. En lugar de mostrarse preocupado, sonrió. «Muy amable de su parte, señor Crawford, pero creo que prefiero esta otra». Y antes de que Crawford pudiera protestar, Sam había intercambiado las pistolas, dejándola alterada en manos de su oponente y tomando la que funcionaba correctamente. Crawford frunció el ceño, claramente confundido, pero sin poder hacer nada, sin revelar que sabía sobre la alteración. Se vio forzado a aceptar el arma defectuosa, su plan habiendo sido hábilmente volcado en su contra. Los dos hombres se colocaron espalda con espalda en el centro del claro, mientras el juez comenzó a contar los pasos. Eleanor contuvo la respiración, sus manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. 1, 2, 3. Con cada paso Sam se sentía más tranquilo. Había hecho las paces con la posibilidad de morir, pero ahora sabía que tenía una oportunidad justa de vivir. Más importante aún, sabía que Eleanor estaría a salvo sin importar el resultado. 18, 19, 20. Los dos hombres se detuvieron, sus espaldas aún hacia el otro, esperando la señal final. «Vuélvanse y disparen». Sam se volvió con la fluidez de agua corriendo, su pistola alzándose mientras Crawford luchaba con un arma que no respondía como esperaba. El disparo de Crawford salió alto y a la derecha, la bala perdida silbando inofensivamente por encima de la cabeza de Sam. Sam tuvo un momento perfecto para un tiro letal, Crawford completamente expuesto y vulnerable. Pero en lugar de apuntar al corazón o la cabeza, ajustó su puntería en el último segundo y disparó. La bala golpeó la pistola en la mano de Crawford, arrancándosela de los dedos en una explosión de metal y dolor. Crawford gritó, cayendo de rodillas mientras se agarraba la mano herida, sangre goteando entre sus dedos. El silencio que siguió fue absoluto por un momento, roto solo por los gemidos de Crawford. Luego, lentamente, comenzó un murmullo de admiración entre los espectadores.
Sam había tenido una oportunidad perfecta para matar a su oponente, pero había elegido una demostración de habilidad y misericordia que habló más fuerte que cualquier acto de venganza. Eleanor corrió hacia Sam, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas mientras él la envolvía en sus brazos. «Está vivo», susurró contra su pecho. «Está vivo. Y usted está libre», murmuró él contra su cabello. «Completamente libre». Crawford, aún de rodillas y sangrando, miró hacia arriba con una mezcla de dolor y respeto grudging. «¿Por qué no me mató? Tenía el derecho». Sam se volvió hacia él, manteniendo un brazo alrededor de Eleanor. «Porque un hombre no se define por a quién mata, sino por a quién salva». El juez Morrison, claramente incómodo con la forma en que habían resultado las cosas, carraspeó oficialmente. «Bueno, técnicamente el señor Morgan ganó el duelo. Según los términos acordados, la señorita Hayes queda libre de todas las deudas y obligaciones». Cole, que había estado observando todo desde las sombras, se adelantó con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «No tan rápido. Puede que Crawford haya perdido, pero yo no fui parte de ese duelo. Mis documentos siguen siendo válidos». Sam se volvió hacia él con una expresión que hizo que Cole retrocediera instintivamente. «Sus documentos», dijo con voz peligrosamente tranquila, «son falsificaciones. Y creo que todo el pueblo ya lo sabe». Para sorpresa de todos, Pete se adelantó, sosteniendo un conjunto de papeles en su mano. «Resulta que el Dr. Hayes mantenía copias de todos sus registros financieros en mi caja fuerte del salón. Los revisé anoche después del juicio. No hay registro de ningún préstamo a Cole, pero sí hay evidencia de que Cole ha estado falsificando documentos durante años». Cole palideció visiblemente. Eso es imposible». «¿Lo es?», preguntó una nueva voz desde el borde del claro. Todos se volvieron para ver al sheriff Johnson acercándose, acompañado por 2 diputados. «Porque tengo aquí órdenes de arresto por falsificación de documentos, usura ilegal y conspiración para cometer fraude». En los minutos que siguieron, Cole fue arrestado, y Crawford, después de recibir atención médica para su mano herida, también fue esposado por su participación en el esquema. Jake Morrison, viendo la dirección que tomaban los vientos, había desaparecido discretamente en el bosque. Pero Sam sabía que no llegaría lejos en un territorio donde todo el mundo conocía su cara. Mientras los arrestos se llevaban a cabo y la multitud comenzaba a dispersarse, Sam y Eleanor se encontraron finalmente solos junto al río, el agua cantando suavemente sobre las rocas, mientras el sol de la mañana calentaba el aire claro de montaña. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Eleanor mirando hacia el pueblo donde había vivido toda su vida, pero que de alguna manera parecía completamente diferente ahora. Sam tomó sus manos entre las suyas, estudiando su rostro como si la viera por primera vez. «Ahora», dijo lentamente, «me gustaría pedirle algo, si me lo permite». Eleanor sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «¿Qué?». Sam se arrodilló junto al río, manteniendo sus manos en las de ella. «Eleanor Hayes, no tengo mucho que ofrecer, una cabaña pequeña, trabajo honesto y un corazón que creía que estaba demasiado roto para amar de nuevo. Pero usted me ha mostrado que estaba equivocado. Me ha mostrado que vale la pena luchar por las cosas buenas de la vida, que vale la pena apostar todo por la persona correcta». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eleanor mientras comprendía lo que él estaba a punto de preguntar. «¿Se casaría conmigo?», preguntó simplemente. «¿Construiría una vida conmigo aquí en estas montañas? No será fácil, pero será nuestra». Eleanor se arrodilló frente a él en la hierba húmeda junto al río, tomando su rostro entre sus manos. «Sam Morgan», dijo con una sonrisa que rivalizaba con el sol de la mañana. «Pensé que nunca me lo pedirías». Se besaron entonces por primera vez, suavemente al principio, luego con la pasión de 2 personas que habían encontrado en el otro la redención que ni siquiera sabían que estaban buscando. El río cantó a su alrededor. Las montañas se alzaron como centinelas silenciosos, y en algún lugar en la distancia, la campana de la iglesia de Cedar Ridge comenzó a repicar, como si estuviera anunciando al mundo que el amor había triunfado sobre la codicia, que la decencia había prevalecido sobre la corrupción. 6 meses después,
cuando el reverendo Martínez los declaró marido y mujer en una ceremonia pequeña pero emotiva en la iglesia del pueblo, Sam y Eleanor sabían que habían encontrado algo que ninguna apuesta podría ganar o perder, un amor que había sido forjado en las llamas de la adversidad y templado por el sacrificio mutuo. Pero la verdadera sorpresa vino 3 años después, cuando Eleanor dio a luz a su primer hijo, un niño robusto con los ojos azules de su padre y la determinación tranquila de su madre. Lo nombraron Thomas, en honor al Dr. Hayes, pero todo el pueblo lo conocía como Tommy el Milagro, el niño que había nacido del amor que había surgido de la noche más oscura que Cedar Ridge había conocido. Y cuando Tommy tenía edad suficiente para entender las historias, Sam le contaba sobre la noche cuando un leñador solitario había interrumpido una apuesta donde una muchacha era el premio, y había dicho las palabras que cambiarían todo, mi vida por la suya. Pero lo que nunca le contó y lo que Eleanor tampoco sabía, era que esa noche en el salón, Sam no había ganado por suerte. Las cartas que había tenido en su mano habían sido exactamente las que había esperado tener, porque Pete, el cantinero que había visto demasiadas injusticias en su vida, había marcado sutilmente la baraja años atrás para protegerse de tramposos como Crawford. Sam había sabido desde el momento en que se sentó a la mesa que tenía una ventaja, pero había elegido no revelar ese secreto, porque sabía que la verdadera valentía no estaba en las cartas que tenías en la mano, sino en estar dispuesto a jugarlas por algo más importante que tu propia vida. Y así, en las montañas de Montana, donde el viento todavía susurra entre los pinos y el río todavía canta su canción eterna, la historia de Sam y Eleanor se convirtió en leyenda. Una historia de amor que había comenzado con una apuesta y había terminado con una promesa que duraría toda la vida. Porque a veces, cuando un hombre está dispuesto a apostar su vida por la de otra persona, descubre que en realidad no está perdiendo nada, está ganándolo todo. Y así termina nuestra historia de amor y redención en las montañas de Montana. ¿Qué te pareció el sacrificio de Sam por Eleanor? ¿Esperabas ese final lleno de sorpresas? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntame cuál fue tu momento favorito de esta épica historia del viejo oeste. Si te emocionaste tanto como yo narrando esta aventura, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Tu apoyo significa el mundo para mí, y cada like y comentario me motiva a seguir trayéndote las mejores historias. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva aventura nos espera.